Seguimos aquí en Zoom Electoral y vamos ahora con el mano a mano de esta noche. El mano a mano de esta noche es con don Rodrigo Chávez Robles, candidato a presidente por el Partido Social Democrático. Don Rodrigo es doctor en economía, fue ministro de Hacienda durante 184 días, hasta que el presidente le pidió su renuncia. Vivió fuera de Costa Rica la mayor parte de su vida adulta. Bienvenido, don Rodrigo. Buenas noches. Muchas gracias, don Ernesto. Un placer estar con usted en Zoom Electoral. Don Rodrigo, comencemos al hueso. Según las encuestas que se han publicado, CIEP, UCR y DESPO, que estábamos viendo recién en pantalla, su candidatura está parqueada, decían algunos, estancada, en un rango de entre 5.4 según CIEP y 3.3 según IDESPO. Esas son las preferencias, la gente que dice que está dispuesta a votar por usted. Le quería preguntar por qué no logra avanzar en las preferencias del electorado. ¿Por qué siente usted que no cala su mensaje? ¿No es conocido? ¿Le falta trayectoria? ¿Cuál es su diagnóstico? Mire, mi diagnóstico es muy sencillo. Esta carrera está todavía en el proceso. Faltan bastantes días para las elecciones. Hay otras encuestas que nos ponen en niveles de voto mucho más altos. Yo no he revisado estos números, ni sé qué tan robustas son las que usted menciona. Yo lo que digo es muy sencillo. El 6 de febrero no vamos a tener una encuesta, vamos a tener un censo de las preferencias de la población y ahí es cuando yo podré explicar qué pasó o qué no. Porque en política lo único cierto es lo que ya ocurrió, como usted sabe. Y además, las encuestas no han sido muy útiles en los últimos años en predecir resultados. Un hombre científico, viene de la rama económica, es un científico social. ¿Usted descree las encuestas, desconfía de las encuestas, no las ve válidas como una herramienta de medición social? Bueno, son dos cosas diferentes. La estadística, como usted dice, es una ciencia exacta, como la demografía. Sin embargo, si usted ve las encuestas en los Estados Unidos, Trump contra Hillary Clinton, todas las encuestas en Costa Rica, encuestas que en Costa Rica la gente piensa que son un chiste. Entonces yo no estoy desacreditando la estadística ni la ciencia muestral. Lo que estoy diciendo es, no sé qué tan exactas son estas, no conozco la metodología y sí pienso que en el pasado las mismas encuestadoras no lo agarraron correcto. Don Rodrigo, uno de los elementos que las personas utilizan a la hora de decidir su voto es la trayectoria profesional y personal de un candidato. En su caso hay varios elementos que en las últimas semanas han sido muy polémicos, que hemos ido conociendo y que son muy polémicos. El país lo conoció, la primera foto que tiene el país, que al final es el electorado suya, es como ministro de Hacienda. Y en su rol como ministro de Hacienda, inició pidiendo o proponiendo un impuesto a los salarios mayores a 500,000 colones y una suba en el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que pagamos todos. Esas son acciones concretas, como usted bien decía, realidades de su pasado. En su presente usted dice que no impulsaría nuevos impuestos. ¿Cómo armoniza esas dos fotos? Bueno, ocurrieron en momentos distintos. Solo una corrección, don Ernesto, muy respetuosamente. Yo nunca pedí un aumento del IVA al 15%. Yo lo que dije fue, en una entrevista con El Financiero, que era muy probable que el Fondo Monetario lo fuera a pedir. Sí pedí, de manera clara lo digo aquí, ante el Congreso, que se considerara un impuesto temporal ante la circunstancia de una pandemia que era equivalente a una guerra con la madre naturaleza, que sabíamos dónde iba a empezar, cuándo iba a empezar, pero no qué trayectoria iba a seguir ni a dónde iba a llegar. Como líder y como responsable, era importantísimo acumular una serie de reservas de las cuales
esa contribución de 10,000 colones a alguien que ganaba $500,000 de colones y que iba a mantener el trabajo, cuando sabíamos que muchísima gente le iba a perder el trabajo, a mí me pareció razonable. Ahora, don Rodrigo, ¿esa fue una iniciativa suya? ¿Cómo surgió esa iniciativa? Porque usted como economista sabe que a la hora de generar recursos a futuro, de acumular, hay muchos lugares, hay muchas partes de la tira de cuero desde donde uno puede sacar la lonja. ¿A quién se le ocurrió que era de la gente que ganaba 500,000 colones a partir de que ganaba 500,000 colones? Bueno, primero que todo, la propuesta era acumular una reserva, y yo le llamé la reserva de guerra, por 1 billón de colones. A mí me tocó ver situaciones críticas en países con riesgos menores a los que vivimos nosotros en aquel momento, donde se tenía que escoger, se trae combustible, se trae comida. Entonces yo fui donde el presidente y le dije, lo responsable es acumular 1 billón de colones porque no sabemos en qué va a terminar. Yo propuse 750,000 millones de provenientes de las reservas, no de las reservas, de los fondos no utilizados de muchas entidades públicas. Como por ejemplo, el INDER tenía, creo, no me acuerdo el número exacto, 40,000 millones de colones depositados en Hacienda. Yo era ministro. Y ahí acumulamos 750 millones de colones, perdón, 750,000. Sí, porque con eso no nos alcanza para nada. Okay. 750,000 millones de colones, faltaban 250,000 para el billón. En una reunión, la ministra de Planificación, el presidente del Banco Central, el presidente de la República, Camilo Saldarriaga, y su servidor, salió la propuesta de parte específicamente del asesor presidencial. Hicimos los números y eso nos acercaba. A mí me pareció, hubo consenso en la reunión, es más, hubo unanimidad y el presidente me mandó a proponer al Congreso el día siguiente esa contribución de 10,000 colones mensuales por cada salario de 500,000. No hubo buena acogida. Decir que no hubo buena acogida es una manera positiva de verlo. Hubo un rechazo completo a la medida. Bueno, está bien, hubo un rechazo completo a la medida que nunca se presentó como ley, sino fue una conversación con los y las diputados. Mire, estamos pensando hacer esto. Dijeron, jamás, dígalo usted, rechazo completo. Ahí a mí la ministra de Comunicación salió diciendo que yo me había ido por la libre, que yo no había tenido autorización. Por eso es la pregunta, porque en parte lo que quedó en el papel es si el tema había sido una idea suya, una iniciativa suya o no, si usted estaba actuando por la libre o no, obviamente, no. Yo no, perdón, don Ernesto, lo interrumpí. No, adelante. La pregunta es esa, ¿estaba actuando usted por la libre? Porque eso nos lleva a lo de hoy, y lo de hoy es, Rodrigo Chávez, en una eventual presidencia, impulsará nuevos impuestos, o un impuesto al salario o no, o intentará aumentar el IVA o no. La respuesta a ambas preguntas es no. Yo no me fui por la libre y como presidente de la República no impulsaría o le solicitaría al Congreso, porque solo el Congreso puede aprobar impuestos en este país, aumentos de impuestos. Jamás. Las circunstancias eran muy diferentes. Era una incertidumbre enorme ante un evento sin precedentes y del que todavía no hemos salido y que todavía no sabemos cuándo va a acabar. Exactamente. Sí, señor. Algunos atributos vitales en la personalidad de un líder político son carácter, integridad, buen criterio, habilidad política. ¿Se siente usted poseedor de esos atributos? Absolutamente. Ahora, cuando uno tiene que ver a la hora de carácter, integridad, volviendo al pasado, a lo que podemos conocer de su biografía, usted le ocultó al presidente que a la hora de la contratación le ocultó un dato vital que luego tuvo un costo político y está teniendo un costo político para usted, y eran las sanciones, que usted había sido sancionado en el Banco Mundial, que había sido degradado, se le había incluso congelado el salario por un patrón de comportamiento sexual, de naturaleza sexual no deseado. Vamos a ver, clarifiquemos las cosas. Primero, el patrón de comportamiento sexual no deseado
ha sido tema de mucha discusión. Fundamentalmente, los documentos, claro lo dicen, son elementos subjetivos de orden de un piropo malinterpretado. Usted tiene todo para ser una gran mujer profesional. Son elementos objetivos porque efectivamente a usted el banco lo sancionó. No, señor, no son elementos objetivos. Bueno, pero la sanción existió, es un hecho documental. A usted le rebajaron el salario, le congelaron el salario y tuvo una sanción dentro del banco. Tuve una sanción dentro del banco producto de la interpretación subjetiva de eventos. Sí, pero que finalmente terminó. Al final todo proceso termina en algo y el que tiene que decidir, decide. El banco decidió sancionarlo. Mi punto no es volver sobre el tema del banco. Mi punto es que usted, cuando el presidente lo llama para ofrecerle el trabajo, era una coyuntura muy particular para usted. Se estaba quedando sin brete, para decirlo en tico, después de casi 30 años de estar en el Banco Mundial, en una posición de mucha prominencia. Le están ofreciendo ser el ministro de Hacienda de su país y usted se olvida de contarle el detalle al presidente, a la persona que lo está contratando, de que había sido sancionado por algo tan grave como eso. Usted tiene varios elementos muy equivocados en términos fácticos. Yo no me estaba quedando sin brete. A mí el banco no me despidió. Me mantenía el salario. La sanción es que no me lo iba a subir. Y ese salario era un múltiplo muy grande del salario de Hacienda. Entonces, no, yo tenía trabajo. Y cuando pero no le pareció, sí, pero digo, volviendo al punto, ¿no le pareció que era un elemento crucial decirle al presidente en qué coyuntura estaba usted? Yo renuncié a mi posición en el Banco Mundial antes de saber que había una sanción, la cual yo no apelé, y era apelable porque fue en sede administrativa. Justamente ese es el otro elemento, buen criterio. Usted dice no la apeló, incluso ha dicho en alguna entrevista que podría haber ganado esa apelación sin siquiera transpirar. Y uno dice, pero ¿cuál es el criterio de este señor dejando esa mancha que a su criterio no debía estar ahí, abierta, que eso lo va a perseguir el resto de su vida? No. A mí no me persigue nada. Yo lo he escuchado en las últimas 5 o 6 entrevistas que le han hecho y está el tema presente. Entonces, así como ahí no sé si se aplicó un buen criterio. Mire, esa es una decisión, cuando uno se fija hacia atrás, tiene el criterio completo. Es fácil decir, yo sabía el número de la lotería, lo debí haber comprado. Yo tomé una decisión de renunciar sin saber cuál era el resultado de la decisión en sede administrativa. Esa decisión era apelable. Yo venía a ser ministro de Hacienda y no quería perder tiempo apelando a algo que para mí no tenía en lo personal, en mi fuero interno, la necesidad de apelarlo, porque yo estaba en paz con mi Dios, con la ley, con mi señora, con mis hermanas. Claro, don Rodrigo, pero usted estaba viniendo, por eso el tema es político, por eso es un tema de criterio político, y usted se está postulando para un cargo político, quizás para uno de los cargos políticos más delicados del país. El más delicado. Ahora con el tema del Congreso, yo no sé si es el más delicado, pero es uno de los más delicados, que además tiene un enorme impacto en la vida de la gente. Las decisiones y el criterio de un presidente tienen un enorme impacto en la vida de los ciudadanos. Entonces, el tema es revisar su criterio político. Y en su criterio político no le pareció que era un acto de habilidad política poner al presidente al tanto de en qué terreno se estaba metiendo. Mire, primero usted asume cosas, don Ernesto. Usted está asumiendo que el presidente y yo no tuvimos esa conversación. Sí, usted tuvo esa conversación con el presidente. Ese es un tema que yo no creo. Si estoy equivocado, acláremelo. Yo le estoy diciendo que usted está haciendo supuestos. Mi opinión es que yo hice lo correcto. Yo no tenía ni una acusación penal. No, pero las cosas no tienen por qué definirse siempre en sede penal. Hay un ámbito laboral que claro, es perfectamente válido. Claro, y que usted había sido sancionado y eso iba a tener luego un impacto político
en su cargo. Usted era un funcionario de altísimo rango de la administración, el ministro de Hacienda. Y no sé, ¿no le pareció, que tenía que decirle al presidente? Ya le dije, yo no voy a revelar una conversación que yo tuve con el presidente. Pero entonces la tuvo con el presidente. Yo tuve muchas conversaciones con el presidente. ¿Sobre este tema? Yo tuve muchas conversaciones con el presidente. Sobre este tema le advirtió, presidente, mire, está parado arriba de una bomba. No es que no había ninguna bomba. Bueno, ¿le parece que no ha tenido trascendencia el tema, que no ha sido objeto de debate? Bueno, ha sido objeto de debate. ¿Está siendo objeto de debate entre usted y yo? Totalmente. Sí, señor. Bueno, don Rodrigo, cambiamos de tema. Hace algunas semanas, el Tribunal Supremo de Elecciones le pidió a la fundadora de su partido, Mariluz Alpizar, Luz Mari Alpizar, sí. Explicaciones sobre las finanzas, el origen de las finanzas de campaña. Doña Luz Mari no pudo en su momento dar esas explicaciones al tribunal. Y luego, cuando vino aquí doña Pilar Cisneros, yo le pregunté también por las finanzas del partido y doña Pilar me dijo que existía un fideicomiso, que había un grupo de empresarios importantes que estaba aportando dinero en la campaña, pero que ella no podía revelar los nombres de quiénes eran. ¿Quién financia su campaña? Don Ernesto, usted parece que le gusta hacer supuestos o afirmaciones equivocadas. Son afirmaciones equivocadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dice que doña Luz Mari Alpizar, o mejor dicho, el Partido Progreso Social Democrático, no le contestó al tribunal? No, yo dije que claro cuando se lo pidió, no se lo contestó, le tuvo que pedir un tiempo mayor. Claro. Eso es diferente. Esa es otra característica que al final tiene que ver con esto de la credibilidad. A veces cuando uno conversa con usted parece que habla con medias verdades o que el tema de la semántica se vuelve un tema central. Es que la exactitud, una persona que trabaja en prensa, totalmente. La exactitud es importante. Usted lo que dijo, si lo vi mal, me disculpa. Doña Luz Mari no pudo contestar. No pudo contestar. Doña Luz Mari contestó, pidió un plazo extra para revocar. En el momento no pudo contestar. En el momento en que el tribunal se lo pidió. Bueno, el hecho positivo, sí. el hecho fáctico, es que contestó. Y contestó satisfactoriamente. Nuestra campaña se ha manejado con todos los elementos de la ley. Volviendo al punto medular del asunto, es quiénes son los empresarios que integraban ese fideicomiso y que lo han financiado. La información de la campaña de Rodrigo Chávez y del Partido Progreso Social Democrático se encuentra en el récord público. Ahórreme a mí el trabajo y ahórrele al televidente el trabajo de meterse al Tribunal Supremo de Elecciones. Le pregunto, ese fideicomiso, vamos por puntos entonces, ese fideicomiso del que hablaba doña Pilar, ¿existía o no existía? Ese fideicomiso es irrelevante para la campaña política. Yo no le estoy preguntando si es relevante, le estoy preguntando si existía o no existía. Yo le estoy contestando que ese fideicomiso es irrelevante para la campaña política. Haya existido o no, es irrelevante. Pero le pregunto, ¿ese fideicomiso existía? ¿Existió un fideicomiso? Existió. Bueno, vamos aclarándonos. Vamos aclarándonos, don Ernesto. Yo veo que... Qué difícil conversar con usted, don Rodrigo. No, es que usted hace afirmaciones que no tienen mucha base fáctica. Le estoy preguntando por un fideicomiso y hemos tardado como un minuto. No peleemos, don Ernesto, no hace falta. Yo lo respeto mucho. Yo también. Lo que pasa es que yo le tengo la mucho vehemencia, respeto. Usted es un hombre vehemente. Usted también. Yo tengo mucho respeto a la audiencia, entonces quiero ser muy preciso. Exactamente. Precisamente no me gusta hablar. ¿Quién financia su campaña? Financia la campaña la gente que ha comprado bonos, la gente que ha contribuido. Esa información es pública. Hay empresarios, yo no tengo toda la lista, hemos vendido cientos de bonos. ¿Quién es dentro de ese fideicomiso, qué empresarios pusieron dinero? Es que ese fideicomiso, yo no tengo autorización. De hecho, hay una cláusula de confidencialidad. Es un fideicomiso bajo derecho privado. Yo no puedo revelar los nombres. Y además no se los voy a revelar. Claro, yo entiendo esa posición. Lo que me da a mí como periodista y también como ciudadano, es un sinsabor de boca
de ver que hay personas, empresarios, financiando política y si no, o sea, me generan una suspicacia porque uno dice, ¿por qué no revelar los nombres si no hay nada malo? Es que no hay nada malo. Lo que pasa es que hay derecho privado y derecho público. Eso no financió mi campaña. Lo que financió, y así está en el contrato de fideicomiso, es un grupo de personas que antes de ser yo candidato queríamos explorar soluciones a la problemática nacional. Eso es separado de mi campaña. Pero ¿cuál es el problema en decir quiénes son las personas que pusieron el dinero? ¿Cuál es el problema de decir cuánto gana usted en televisión? Yo no tengo ningún problema en decirlo. Bueno, además es información pública. Es información pública. Simplemente esa no es información pública, no me corresponde revelarla. Pero ¿no le parece que es un dato importante para la ciudadanía? Solo su actitud de resistencia a decir quién financió parte de su actividad política es un dato relevante. Veremos qué piensa la gente. Ok. Don Rodrigo, usted muchas veces en algunas entrevistas, yo he visto varias de las entrevistas que se le han hecho, y en los debates también lo ha hecho, coloca como ejemplo políticas de Singapur y de Vietnam, que son países que tienen regímenes políticos distintos al de Costa Rica, con algunos rasgos mucho más autoritarios. Y también ha señalado que utilizaría como método apelar a decretos ejecutivos para resolver cosas que otros presidentes no han logrado resolver. ¿Cómo haría usted para negociar con la Asamblea Legislativa si va a gobernar por decreto? Mire, primero que todo, yo he dado datos de Vietnam, de Singapur, de Finlandia, de Bélgica, de Australia, de la enorme cantidad de países en los que yo he trabajado y a los que sigo. Sí, hay países como la República Democrática de China, la China comunista, que yo he mencionado, las características de su economía, el crecimiento económico que tienen. Eso no me hace comunista ni en lo más mínimo. Segundo, el hecho de que haya presidentes que no solo que hayan utilizado el instrumento del decreto ejecutivo para crear políticas públicas que perjudican a la enorme mayoría de las personas para favorecer a grupos muy pequeños, muy poderosos, dándoles monopolios, no significa, como dice usted, que no hayan podido solucionar el problema. Es que ellos lo crearon. Caso específico, el precio del arroz en este país, que es demasiado bajo para los productores agropecuarios y es demasiado alto para el consumidor, para que 4 industriales del arroz se dejen montos enormes de dinero. Ese tema usted ya lo ha dicho en varias entrevistas. La pregunta no es sobre el uso de los decretos ejecutivos que han hecho otros presidentes. Mi pregunta es más de conciliación con la Asamblea. No. ¿Cómo va usted a trabajar con la Asamblea en donde necesariamente va a tener que negociar con una Asamblea además muy fragmentada, probablemente todos los Don Ernesto, déjeme ser absolutamente claro con la gente que nos está viendo. Yo no voy a negociar con nadie las decisiones de política pública que le corresponden al presidente de la República y a sus ministros, sobre todo cuando éstas están afectando desde los últimos 10 gobiernos en este país a las clases más necesitadas. ¿Usted no va a negociar con la Asamblea? ¿Por qué hay que negociar un decreto ejecutivo con la Asamblea? Lo que hay que negociar son políticas. Lo que hay que negociar son leyes. Son leyes, son políticas, justamente. La Constitución política de Costa Rica es clarísima. ¿Usted cree que si usted aplica una política de gobernar por decreto ejecutivo, eso no va a tener una reacción en el Congreso? Mire, la Constitución política de Costa Rica es clarísima, dividiendo las autoridades y responsabilidades del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Dentro de esa Constitución dice que el Poder Ejecutivo tiene derecho y debería tener la rendición de cuentas de cosas como la regulación del mercado de arroz,
de cosas como los monopolios a los importadores de medicinas, que hacen que las medicinas en este país sean un múltiplo de caras como en España. Entonces, yo lo que no entiendo, y se lo digo francamente, es por qué usted me hace la pregunta de que si yo considero que tengo que ir a negociar los decretos que van a deshacer esas barbaridades con la Asamblea Legislativa. Y la respuesta es, esos decretos yo no intento negociarlos con la Asamblea Legislativa. Mi punto es cómo va a funcionar el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en un momento tan delicado. El país incluso está negociando en este momento, y ahí voy a mi pregunta, siguiente pregunta, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que requiere necesariamente de un diálogo muy fluido con la Asamblea Legislativa. Eso es harina de otro costal. Ahí vamos a tener que negociar muy de cerca por el objetivo común de toda la ciudadanía. Porque la Constitución separa las autoridades y las responsabilidades del Ejecutivo y el Legislativo, y para hacer ciertas cosas que habría que hacer bajo un nuevo programa con el fondo, porque el programa actual es un torniquete, eso no cura nada. Ahí vamos a tener que conversar con la Asamblea Legislativa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De buena fe, de frente, con claridad, sin jugar jueguitos de chapitas, y que los diputados y diputadas tomen las decisiones que ellos consideren son las mejores para el país. Y yo hablaré muchísimo con la ciudadanía, porque yo no soy de esconderme. Yo soy de hablar claro y decir, esto es lo que está pasando. Señores diputados y diputadas, ciudadanos, esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos que hacer. Don Rodrigo, usted dice que el acuerdo tal y cual está planteado actualmente con el Fondo Monetario Internacional es apenas un torniquete. Sí, señor. Que se requieren, lo he dicho varias veces. Que hay que renegociarlo y que se requieren cambios estructurales. La pregunta es cómo hacer esos cambios estructurales sin afectar los programas sociales o generar aún más pobreza. Mira, hay un cambio estructural que mucha gente en Costa Rica o defiende por intereses propios o por falta de entendimiento, y en mucho por falta de valentía, es los 2.000 millones de dólares que le cuesta al país las pensiones de lujo. Es un cambio estructural, y yo quiero hacer ese cambio estructural a través de la ciudadanía, porque ni la Corte Suprema se ha parado y ha dicho, no, como eso me afecta a mí, yo no lo voy a hacer. Ese cambio estructural de 2.000 millones de dólares al año, don Ernesto, le recuerdo, es 4 veces el monto anual de los desembolsos del programa del Fondo Monetario, que es 500 millones por año. Y además, eso nos daría muchísimo espacio fiscal. Otro cambio estructural que habría que hacer en este país y que hay que hacer es eliminar los destinos específicos, quitar la evasión fiscal, que usted sabe es enorme, el lavado de dinero. Combatir la evasión fiscal es muy loable. ¿Por qué tendría usted éxito en algo en donde han fracasado anteriores presidentes? Mire, yo creo que lo más claro es que no han tratado de evadir la evasión fiscal. De hecho, yo fui el primer ministro de Hacienda que propuso hacer una inversión sustantiva y transformacional para mejorar los sistemas de Hacienda. Usted se acordará que yo vine y denuncié que había 59 sistemas en Hacienda de cómputo obsoletos, que no hablaban y que básicamente permitían la evasión y la corrupción hacendaria, y que había que invertir en hacer eso. No me dio tiempo, me echaron a los 184 días algunos analistas, y yo personalmente pienso que ese compromiso con luchar contra la evasión y la corrupción de Hacienda fueron parte de mi salida. Usted se acordará que yo eché a los mandos medios de Hacienda. Totalmente, echó a 10 personas, despidió a 10 personas. Más que eso. Bueno, usted dice que ahora el que está haciendo supuestos es usted. Ahora el que está haciendo supuestos es usted. Usted supone que el presidente lo echó bajo la influencia de los evasores. No, yo concluyo eso en parte por eso, pero está bien. No porque a usted se le agotó el tiempo político, no porque usted tuvo un montón de tropiezos, no porque usted se había generado un clima político muy adverso en la Asamblea Legislativa. Todo eso es cierto. Yo me comí las broncas
traje los sistemas para luchar contra la evasión, traje los sistemas o traté de conseguir financiamiento para montar los escáneres que desde el 2007 deberían haber estado montados y que con la indolencia, negligencia y complicidad del gobierno todavía no están instalados. De los gobiernos, de 9 gobiernos, nos queda poquito tiempo. Un momentito, sí. Despedí a los mandos medios. ¿Cierto o no? Sí. Le dije al presidente, usted está haciendo públicamente y por carta, señor presidente, usted es irresponsable si permite sacar a las municipalidades de la regla fiscal. La irresponsabilidad fue tanta que nos ha costado $250 millones en intereses adicionales porque nos bajaron la calificación. Usted en su casa sabe qué hicieron con esa plata los alcaldes. Y sí, yo fui incómodo y voy a ser incómodo como presidente de la República contra esos grupos que han venido afectando el bienestar de la población de este país. Don Rodrigo, la pandemia nos dejó una situación económica muy frágil en la caja y eso se sumó a todos los problemas anteriores que había de listas de espera, de dilaciones para atención. ¿Cuál es su planteo para resolver el tema de la caja en cuanto a la crisis de finanzas y a la crisis Don Ernesto, de citas? Otra corrección muy respetuosa. La pandemia no causó problemas financieros en la caja. La pandemia desnudó que bueno, pero la caja tuvo que invertir muchísimo dinero en la pandemia. Es que la caja son 2 elementos, don Ernesto. La caja es el sistema de pensiones que le ha fallado absolutamente a este país. La mitad de las personas mayores de 65 años en este país no tienen pensión y la incidencia de la pobreza en ese grupo etario, en ese grupo de edad, es el doble de la incidencia de la pobreza en la población general. La caja actuarialmente no tiene cómo pagar las pensiones a las que tiene responsabilidad. En algunos pocos años se la va a acabar el flujo de caja. Entonces, eso no lo causó la pandemia. La parte de salud, que por cierto gastamos 3.2 billones de colones al año en dar servicios de salud, obviamente se agravó con la pandemia. Sin embargo, si usted se pone, que me imagino que lo va a hacer, si uno estudia la administración de la caja, hay un montón de problemas serios que son de carácter administrativo y gerencial. ¿Por qué las listas de espera? Porque no hay suficientes especialistas, no se forman. Pero ¿cómo la pregunta, porque nos queda muy poco tiempo, denos algunas líneas de cómo lo resolvería? Bueno, esta otra segunda parte del sistema de salud, vamos a ampliar los horarios, los turnos de trabajo, vamos a formar más especialistas, vamos a simplificar los sistemas de compras públicas y hacerlos menos corruptos, porque lo son, en la caja, y vamos a asegurarnos que la persona asegurada se le trate como un cliente y no como alguien que anda rogando favores. Don y Rodrigo, eso significa llevar a los EBAIS a una mejor prestación de servicios primarios. Se nos terminó el tiempo, le agradezco la visita, el tiempo que nos dedicó y las explicaciones que nos dio. Gracias a usted. Gracias, don Rodrigo Chávez. 9:53 de la noche en este miércoles de Zoom electoral. Nuestro mano a mano de hoy entre el director de Zoom, Ernesto Rivera, y Rodrigo Chávez, un personaje difícil de abordar desde la perspectiva del ejercicio periodístico, con características que cada vez se van haciendo, pues, evidentemente más claras ante el televidente, ante el oyente. Hay 2 aspectos que me gustaría con Álvaro señalar al cierre de nuestro programa de hoy. Uno es que cuando Pilar Cisneros vino, su candidata a diputada, al primer Zoom electoral, fue nuestra primera invitada, ella dijo que sobre el fideicomiso teníamos que preguntarle a don Rodrigo Chávez. Hoy el fideicomiso es el tema, yo diría, más rescatado de la entrevista. Don Rodrigo dice que no se va a referir a quienes constituyen el fideicomiso y qué dinero está involucrado en él. Ese fideicomiso, hasta donde yo entiendo, sale de la órbita de las donaciones de la campaña electoral, y ese es un asunto
pues evidentemente para alguien que pregona mucho la transparencia de la gestión, ese es un asunto más que se suma a la falta de transparencia respecto de un asunto central. El presidente de la República dijo en la única declaración que dio sobre este tema que él nunca supo de los problemas del expediente laboral de Rodrigo Chávez en el Banco Mundial. Don Rodrigo hoy, en el mano a mano, desliza nuevamente la idea de que habló en términos confidenciales con el presidente en varias oportunidades y de muchos temas, no precisa así de pero lo deja ahí deslizado. Es una circunstancia compleja. Lo último que yo diría, Álvaro, es que hoy sí achacó a los mandos medios responsabilidades, cuando en muchos otros ejercicios lo he oído decir que la culpa de que las cosas no funcionen en el país no es de los mandos medios, sino de los jerarcas que no toman decisiones. Y además deja otro elemento último que quiero decir, deja establecido que podría haber sido despedido del puesto por luchar contra la evasión y por luchar contra los delincuentes. Don Álvaro Murillo, ¿usted qué opina? Vilma, más allá del fondo, las formas están ahí para que el televidente las vea. Las formas ya se han vuelto un estilo de parte del candidato Rodrigo Chávez. Es muy usual que cuestione la pregunta que se le hace, que intente... esto me deja, no puedo, no sé, usar piezas de sarcasmo. Es un estilo que ahí está para el juicio de los televidentes. Pero por el fondo yo me quedo con estos dos puntos que menciona usted, Vilma, recordando que en una entrevista que hizo con la colega Liliana Carranza, cuando ella le pregunta que defina su estilo, empezando la entrevista, él dijo transparente. Y hoy lo que dice es, no le voy a decir al electorado si yo le dije o no al presidente sobre el proceso por la conducta sexual inapropiada en el Banco Mundial. O sea, dice, no le voy a decir al electorado y tampoco le voy a decir, porque no legalmente no estoy obligado, quiénes me aportaron dinero para hacer campaña antes de que empezara la campaña formalmente. Recordemos, Rodrigo Chávez tuvo negociaciones con el expresidente Rafael Ángel Calderón del Partido Republicano Social Cristiano. Eso fue público, notorio. El diputado Otto Roberto Vargas lo dijo sin tapujos. Incluso hicieron actividades públicas, algunas. Todo esto fuera del rango que el tribunal mira como campaña oficialmente. Por eso es que el tribunal en agosto le pregunta al Partido Progreso Social Democrático, cuando ya él está matriculado con este partido, que le dé los elementos de ese fideicomiso, que ese dinero. Y es cuando el 30 de agosto, y esto lo estaba buscando aquí porque lo tenía, el 30 de agosto le contesta la presidenta del partido, doña Luzmeri Alpizar, al Tribunal Supremo de Elecciones. Lo leo en una línea, dice: aclaramos que como partido no se participó en la apertura de ese mecanismo, se refiere al fideicomiso. En caso de que el TSE requiera ese contrato privado, se le informa que lo puede solicitar a el señor candidato Rodrigo Chávez. Hoy, Rodrigo Chávez aquí con Ernesto Rivera. Ernesto pregunta 1, 2, 3 y él dice, no voy a decir quiénes me financiaron, porque legalmente no estoy obligado. Está para el juicio de los electores también, para alguien que dice que la transparencia es parte de su estilo. Luego vienen los temas de fondo, el manejo de la economía, que si los impuestos y el manejo, lo que haría con la Caja del Seguro Social, siempre centrado en términos de financiamiento y dinero. Mucho para qué mirar, para que también los electores, ustedes televidentes, puedan hacer su propio escrutinio. Ernesto. Llegamos al final de este Zoom electoral. Agradecerle a mis compañeros de ruta, a los invitados. Tuvimos un Zoom electoral vibrante, intenso, como son siempre los Zoom electoral de todos los miércoles que hacemos para ustedes. Gracias, Vilma, gracias, Álvaro. Un abrazo gigante a Gustavo Araya, que está en la casa haciéndonos porras y reponiéndose de un quebranto de salud. Nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche. Buenas noches, gracias.